Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepper Riven. Este canal trata sobre historias reales y locas. El sigilo que ocurre en la vida real cuando las cosas se complican un poco. Nunca imaginé que asistir a la boda de mi ex esposa se convertiría en el momento más satisfactorio de mi vida. Cuando su pomposo nuevo esposo se burló de mi carrera y exigió que desapareciera de sus vidas, tomé una simple decisión que le borró la expresión de suficiencia de la cara. Cerré mi cuenta de $400 millones en su banco. Lo que sucedió después fue mejor que cualquier guión que pudiera haber escrito. Me llamo Theodore Blackwell, aunque todos me llaman Theo. Tengo 51 años y escribo novelas para ganarme la vida. No thrillers superventas ni novelas románticas que dominen las librerías de los aeropuertos, sino ficción literaria que gana premios y se vende modestamente. Al menos esa era mi realidad hasta hace unos 6 años, cuando todo cambió drásticamente, tanto profesional como personalmente. Todavía puedo recordar la tarde en que Verónica anunció que había terminado con nuestro matrimonio. Era el año 2009 y la economía estaba en ruinas. Las empresas sufrían una hemorragia de empleados, las ejecuciones hipotecarias estaban por todas partes y la gente estaban genuinamente preocupados por su futuro financiero. Las noticias estaban llenas de historias de cuentas de jubilación que desaparecían de la noche a la mañana y familias que lo perdían todo. Estaba inmerso en la revisión de mi tercera novela, una meditación sobre la memoria y la pérdida, que mi agente advirtió que nunca encontraría un público general. Probablemente tenía razón, pero no podía escribir nada más. La historia exigía ser contada. Al diablo con la viabilidad comercial. Theo, esto ya no es sostenible, dijo Verónica desde la puerta de mi estrecha oficina, abrazándose con fuerza como si se protegiera de la contaminación. Necesito a alguien de confianza, alguien que pueda brindar seguridad de verdad. Sigues fingiendo que esto de escribir funcionará. Fuera. Sigues viviendo en un mundo de fantasía mientras el mundo real se derrumba a nuestro alrededor. La forma en que enfatizaba el fingir lo hacía parecer un defecto de carácter. Mis libros sí pagan nuestras cuentas, repliqué débilmente. Aunque ambas entendíamos que su puesto como analista senior en Whitmore Capital me generaba casi 4 veces mis ingresos. Apenas suficiente, replicó. ¿Y qué hay del futuro de Olivia? ¿Y de construir algo estable? ¿Y de planificar con antelación en lugar de vivir en la imaginación? Nuestra hija solo tenía 8 años por aquel entonces. La universidad parecía imposiblemente lejana, pero Verónica siempre operaba 5 años por delante de todos los demás. Esa cualidad la hacía excepcional en la reestructuración corporativa, al parecer, también en la reestructuración matrimonial. No me resistí mucho cuando solicitó el divorcio. Tal vez esperaba que finalmente abandonaran mis sueños poco prácticos y consiguiera un trabajo corporativo sensato como los demás maridos de nuestro suburbio de Connecticut. Pero comprometer mi identidad nunca había sido una opción para mí. Después de la separación, me mudé a un modesto apartamento en Queens y me sumergí en la escritura. El lugar era pequeño, de apenas 700 tenía 100 metros cuadrados, paredes delgadas y calefacción inestable, pero tenía buena luz y espacio suficiente para mi escritorio libros, que era todo lo que necesitaba. Verónica ascendió rápidamente en la jerarquía corporativa de Whitmore Capital, llegando a conseguir el puesto de directora financiera tras una serie de exitosos proyectos de reestructuración que le ahorraron millones a la empresa. Mientras tanto, yo seguía creando historias que me importaban, incluso cuando mi cuenta bancaria me sugería que debería dedicarme a algo más práctico. Olivia dividía su tiempo entre nuestras casas. Sin embargo, a medida que maduraba, parecía preferir mi apartamento desordenado, con sus estanterías abarrotadas y muebles desparejados, en lugar de la impecable finca suburbana de Verónica, con sus habitaciones decoradas profesionalmente y su césped perfectamente cuidado. Entonces llegó la novela que lo transformó todo, una extensa epopeya histórica sobre inmigrantes en el Chicago de principios del siglo XX, narrada a través de 3 generaciones de una misma familia. Lo invertí todo en esas páginas. Cada rechazo que recibí, cada momento de inseguridad, cada sacrificio que hice. La escribí en cafeterías y bibliotecas, y en trenes de metro y bancos de parque, en cualquier lugar donde pudiera encontrar espacio y tranquilidad. Me llevó 4 años completar el manuscrito y otro año encontrar una editorial dispuesta a arriesgarme. Cuando ganó el Premio Nacional del Libro, mi vida estalló de la noche a la mañana. Las llamadas telefónicas, las solicitudes de entrevistas, el repentino interés de editoriales y estudios cinematográficos. De repente, ya no era Theodore Blackwell, un novelista con dificultades económicas que vivía de un sueldo a otro. Era Theodore Blackwell,
un autor galardonado con un anticipo de 7 cifras para mi próximo libro y productores de Hollywood llamando a mi agente. El momento fue casi cómico. Verónica se había ido porque mi carrera carecía de estabilidad y seguridad, porque no podía darle la vida que ella quería, y ahora mis libros generaban millones al año. Había lanzado mi propia pequeña editorial centrada en ficción literaria de escritores emergentes, me había forjado una sólida reputación en la industria, había invertido inteligentemente en bienes raíces y fondos indexados. El artista hambriento que solía contar centavos para su Wayfair se había convertido en una auténtica historia de éxito con un ático y una sólida cartera de inversiones. ¿No es que? Verónica jamás lo reconocería públicamente. Según Olivia, su madre nunca mencionó mi éxito a sus colegas ni amigos, como si admitirle invalidara de alguna manera la decisión que había tomado hacía tantos años. Ahora, sentada en mi apartamento del Upper West Side, mirando la elegante invitación de boda en mis manos, me enfrentaba a una decisión. ¿Debería asistir a la boda de Verónica con Preston Ashford, magnate inmobiliario y aspirante a senador estatal? El hombre que, según Olivia, me miraba durante los eventos escolares como si fuera algo desagradable, se había metido en problemas. Mi instinto racional me decía que declinara. Nada positivo podría salir de ir. Pero algo, tal vez la curiosidad o quizás un deseo perverso de presenciar la reacción de Verónica al ver cuánto había cambiado, me hizo aceptar la invitación. A veces la reivindicación más satisfactoria no se planea. Simplemente se desarrolla de forma natural cuando te mantienes auténtico contigo mismo. La noche de la boda de Verónica llegó con un clima perfecto de octubre. El tipo de noche fresca de otoño que hace que Nueva York parezca mágica. Me ajusté la corbata en el asiento trasero del coche, cuestionando mi decisión. Asistir probablemente por enésima vez ese día. El lugar era un exclusivo jardín botánico en Brooklyn que requería los contactos de más solo para reservar. Exactamente el estilo de Verónica. Siempre había tenido talento para conseguir lo imposible. Ya fueran reservas en restaurantes llenos o en oficinas en empresas de Fortune 500. Entré en una escena que parecía sacada de una revista de estilo de vida de lujo. Enormes arreglos florales por todas partes. Cada uno probablemente costaba más de lo que solía ser mi alquiler mensual. Guirnaldas de luces que creaban una atmósfera encantadora. Camareros con uniformes impecables moviéndose con gracia entre grupos de la élite poderosa de Nueva York con bandejas de champán caro. Toda la producción probablemente costó más que el adelanto de mi primer libro. Reconocí varias caras de las páginas de sociedad, algunas celebridades y lo que parecía la mitad de la clase ejecutiva de Wall Street. Esta era la tribu de Verónica ahora, y yo era decididamente la forastera. Papá, no puedo creer que hayas aparecido. Olivia se materializó a mi lado, luciendo impresionante con un vestido de dama de honor color borgoña intenso. A sus 20 años, parecía Verónica cada año más, excepto por sus ojos. Esos venían de mi familia. No extrañaría ver a tu madre feliz, dije, lo cual era solo parcialmente cierto. ¿Cómo lo lleva todo? Olivia puso los ojos en blanco dramáticamente, microgestionando cada detalle. Ya sabes cómo funciona. Necesita que todo sea perfecto. Conocía bien esa tendencia. La necesidad de control absoluto de Verónica había sido la corriente subyacente de todo nuestro matrimonio. La fuerza invisible que finalmente nos separó a pesar de nuestros mejores esfuerzos. ¿Y cómo está el novio?, pregunté, observando la multitud de rostros desconocidos. Preston está en algún lugar haciendo contactos, probablemente hablando de su campaña para el Senado estatal. La voz de Olivia tenía un aire que nunca le había hecho simpatizar con su futuro padrastro, a pesar de sus intentos de conquistarla con regalos caros y prestigiosas oportunidades de prácticas. Vi a Marcus al otro lado de la habitación. El hermano mayor de Verónica y el único miembro de su familia que había mantenido el contacto después de nuestro divorcio. A diferencia de su hermana, Marcus siempre había respetado mi decisión de dedicarme a la escritura, incluso asistiendo a mis lecturas de libros durante los años de vacas flacas, cuando el público se contaba en solitario. Dígitos. Y me pregunté si a alguien le importarían mis historias. Había estado allí en mi primera lectura cuando solo aparecieron 3 personas. Y había estado allí cuando gané el Premio Nacional del Libro. Ese tipo de lealtad lo era todo. Theo, mi amigo, me abrazó cálidamente. Te ves próspero. El éxito te sienta bien. Tengo que decir que te ves bien para un tipo que solía vivir en cafeterías. Tú también, observé, notando su traje a medida. Marcus había construido su propia fortuna en energía sostenible muy lejos del mundo financiero que habitaba Verónica. Te lo advierto, murmuró en voz baja. Preston ha estado haciendo preguntas sobre quién te invitó.
Al parecer, se siente amenazado por el escritor en apuros. Bebí mi champán lentamente. Por el escritor en apuros que en realidad ya no lucha. Marcus sonrió. Sí, no tiene ni idea, ¿verdad? Verónica nunca mencionó tu Premio Nacional del Libro, tu editorial, tu reciente acuerdo de adaptación cinematográfica. Al parecer, esa información nunca salió a la luz. Esto debería ser entretenido, dijo Marcus con una diversión apenas disimulada, especialmente porque le ha estado diciendo a todo el mundo que estás. Se detuvo bruscamente cuando un hombre de aspecto distinguido y sienes plateadas se acercó, con el brazo posesivamente alrededor de la cintura de Verónica. Se veía absolutamente hermosa, elegante, refinada, perfecta en todos los sentidos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y algo brilló allí. Sorpresa, tal vez o posiblemente arrepentimiento. Luego se desvaneció tras su ensayada sonrisa social. Teodore, dijo con frialdad, decidiste venir. Antes de que pudiera responder, Preston dio un paso al frente, extendiendo la mano con el encanto de alguien que se postula para un cargo. Así que eres el exmarido que mencionó Verónica. Enseñas escritura creativa en un colegio comunitario, ¿verdad? Y ahí estaba, el primer insulto sutil pronunciado con una sonrisa. Enseñas escritura creativa. Repetí sus palabras con cierta diversión. No era del todo exacto. Verónica se removió incómoda. Teodore escribe novelas, aclaró, aunque su explicación omitió deliberadamente detalles cruciales. ¡Qué interesante!, dijo Preston con el entusiasmo de quien discute las normas de zonificación municipal. Debe ser un trabajo gratificante. Cualquier libro que pueda haber encontrado. Antes de que pudiera responder, Olivia intervino. Papá ganó el Premio Nacional del Libro por The Crossing y acaba de vender los derechos cinematográficos de su última novela por $3 millones. Su editorial representa a 15 autores. La sonrisa de ensayo de Preston se desvaneció notablemente. Un Premio Nacional del Libro. Bueno, esa sí que es una noticia inesperada. La vida tiene una forma de sorprendernos, dije con suavidad, disfrutando de su visible incomodidad más de lo que probablemente debería. Verónica rápidamente redirigió la conversación, apretando con fuerza el brazo de Preston en un gesto que reconocí de nuestro matrimonio. Significaba dejarle hablar antes de que te avergüences más. Olivia, ¿te importaría acompañar a tu padre a su mesa? La ceremonia comienza enseguida. Mientras nos alejábamos, Olivia murmuró en voz baja. Lo siento. Preston les ha estado diciendo a todos que eres un escritor fracasado que no pudo con las responsabilidades del mundo real y tu madre no corrigió esa historia. Olivia se encogió de hombros. Mamá es complicada. Creo que una parte de ella necesita creer que todavía luchas por justificar tu partida. Estaba sentado en una mesa lejos de la fiesta de bodas, no del todo exiliado, pero definitivamente no en el círculo íntimo. Marcus se unió a mí momentos después, junto con algunos parientes lejanos que me observaban con curiosidad, claramente intentando identificarme. ¿Te das cuenta de que eres el invitado misterioso de esta noche?, dijo Marcus. La mitad de la sala se pregunta por qué está aquí el exmarido, y la otra mitad intenta averiguar si eres el mismo Theodore Blackwell cuyos libros han estado leyendo. Di un sorbo a mi champán. Que se lo pregunten. La ceremonia comenzó al anochecer. Verónica lucía radiante caminando hacia el altar. La ejecutiva exitosa que se casa con una pareja igualmente exitosa. Verla ahora tan segura y confiada de su camino. Era difícil recordar a la Verónica más joven que una vez se acurrucó a mi lado en nuestro sofá de segunda mano, soñando con cosas más sencillas. Cuando intercambiaron votos, solo sentí una melancolía distante por lo que podría haber sido. Nos habíamos amado una vez genuina y profundamente, pero habíamos deseado vidas fundamentalmente incompatibles. Tal vez en esto, al menos, ambos habíamos encontrado lo que necesitábamos. Cuando la ceremonia concluyó y los invitados se dirigieron al área de recepción, Olivia apareció a mi lado. ¿Estás bien, papá? Le sonreí a mi hija, tan perceptiva y amable a pesar de haber crecido en nuestra familia fracturada. Estoy perfectamente bien. Tu madre parece genuinamente feliz. Olivia asintió lentamente. Lo está la mayor parte del tiempo, aunque a veces la pillo leyendo tus libros cuando cree que nadie la ve. Los guarda en su oficina. Todos llevamos fantasmas, dije en voz baja, incluso aquellos que parecemos tenerlo todo resuelto. La recepción de la boda estaba en pleno apogeo. El champán fluía libremente mientras la élite de Nueva York se mezclaba bajo las estrellas. Me quedé al margen, bebiendo un whisky y observando la dinámica social en juego. Este era el mundo de Verónica ahora.
Salas de juntas y fiestas de recaudación de fondos, agentes de poder y políticos. No es realmente tu ambiente, ¿verdad? Marcus apareció a mi lado, aflojándose la corbata. Nunca lo fue el de Verónica en su momento. ¿Recuerdas cuando quería dar clases de inglés en el instituto? Arqué una ceja. La gente evoluciona, ¿no? Marcus se apoyó en la barandilla. O simplemente se vuelven mejores fingiendo ser lo que los demás esperan. Antes de que pudiera responder, se armó un alboroto cerca de la mesa de regalos. Nos llamó la atención. Olivia estaba enfrascada en lo que parecía una intensa discusión con Preston. Aunque hablaban en voz baja, su lenguaje corporal lo decía todo. Olivia estaba rígida de ira. Los gestos de Preston, cada vez más agresivos. Me enderecé de inmediato. Mi instinto paternal se impuso a todo lo demás. Disculpe. Al acercarme, capté fragmentos de su conversación. «Qué irrespetuosa con tu madre», decía Preston. «Después de todo lo que te ha dado». «No entiendes nada de mi padre», replicó Olivia. «Ni siquiera lo intentaste». «Entiendo bastante», interrumpió Preston bruscamente. «Un hombre que prioriza su ego artístico sobre el sustento de su familia no es alguien digno de emular. ¿Hay algún problema?». Mantuve la voz serena, colocando una mano protectora sobre el hombro de Olivia. Preston se giró. Su máscara de político se deslizó para revelar un genuino desprecio. «Discusión familiar, Blackwell. Ya nada que te preocupe». «Mi hija me preocupa», dije, con un tono de acero bajo la calma. «Siempre me ha preocupado. Siempre me preocupará». Olivia me apretó la mano. «Preston cree que mi año sabático trabajando en tu editorial. La casa está por debajo de mi potencial. Quiere que haga prácticas en su campaña». Sostuve la mirada fija de Preston. Olivia toma sus propias decisiones. Siempre lo ha hecho. Las decisiones tienen consecuencias, respondió Preston. Verónica y yo queremos lo mejor para su futuro, una carrera seria, no seguir el ejemplo poco práctico de su padre. La condescendencia en su voz era inconfundible. Hace 20 años, podría haber dolido. En aquel entonces me preguntaba si Verónica había hecho bien en irse, si mi terquedad me había costado mi familia. Pero esa incertidumbre hacía tiempo que se había evaporado. Mi camino poco práctico parece haber funcionado razonablemente bien, dije con suavidad. Pero es que algunas personas miden el éxito por el estatus social y las conexiones políticas. Otros valoran la valentía de perseguir su pasión a pesar de los riesgos. El rostro de Preston se sonrojó. Es fácil idealizar la pasión cuando no eres responsable del bienestar de nadie más. Papá pagó la mitad de mi matrícula. Olivia intervino. Incluso cuando apenas llegaba a fin de mes, nunca dejó de pagar la manutención. Nunca se perdió un cumpleaños ni una graduación. Así que no te atrevas a sermonearlo sobre responsabilidad. Olivia, dije con dulzura. Está bien. Ella respiró hondo, recomponiéndose con visible esfuerzo. Necesito un poco de aire, dijo, y caminó hacia el jardín. Preston la vio irse y luego se volvió hacia mí. Le has llenado la cabeza de fantasías poco prácticas. El arte es un pasatiempo, no una carrera viable. Sonreí. Díselo a mi contable, a mi agente literario o al estudio cinematográfico que acaba de extenderme un cheque. Su expresión se endureció. Tuviste suerte. Los rayos caen una vez. Pero Olivia se merece algo mejor que apostar su futuro a sueños artísticos. Lo que Olivia merece, dije en voz baja, es estar rodeada de gente que cree en sus capacidades, no solo en su estrecha visión de lo que debería llegar a ser. Me alejé entonces, dejando a Preston mirándome fijamente, mientras su narrativa cuidadosamente construida sobre el esmarido escritor fracasado comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Al terminar la cena, Verónica se acercó a nuestra mesa. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Noté que parecía cansada bajo el maquillaje, el tipo de agotamiento que produce mantener una fachada perfecta durante demasiado tiempo. ¿Pasando una velada agradable?, preguntó. Su voz transmitía la calidez profesional que había perfeccionado. Tras años de negociaciones corporativas y presentaciones en la junta directiva. Hermosa ceremonia, ofrecí diplomáticamente. Preston parece muy seguro de su futuro político. Los discursos fueron memorables. Tiene confianza. Verónica miró a su alrededor para asegurar su privacidad, mientras sus dedos ajustaban nerviosamente el anillo de bodas. Escucha lo del año sabático de Olivia en tu editorial. Quería hablarlo contigo. No se puede discutir, dije con calma. Es una adulta que toma sus propias decisiones. Verónica suspiró.
La publicación es inestable, Teodore. Tuviste suerte con tu éxito. ¿Suerte? Repetí. 15 años de trabajo disciplinado no son suerte, Verónica. Ya sabes a qué me refiero. Por cada éxito como el tuyo, miles de escritores luchan toda su vida. La observé, dándome cuenta de que aún no podía admitir que se había equivocado sobre mi trayectoria profesional. Y sin embargo, aquí estamos, dije simplemente. Un silencio incómodo se extendió entre nosotros hasta que Marcus salvó el momento, apareciendo con champán recién hecho. Por nuevos comienzos, brindó, guiñándome un ojo. Verónica se disculpó para reunirse con Preston, que había estado observando nuestra interacción con los pobres. Una sospecha disimulada desde el otro lado de la sala. ¿Sabes? Marcus dijo que, cuando ella se fue, se quedó con tu primer manuscrito, el que fue rechazado 30 veces. Está en su estudio en casa. La revelación me pilló desprevenida. Ese manuscrito había sido mi primer intento serio de escribir una novela durante nuestro matrimonio, cuando el éxito parecía imposiblemente lejano. Interesante lección de recuerdo, murmuré. La gente se aferra a cosas extrañas. Marcus se encogió de hombros. Y hablando de eso, Preston dará un discurso pronto. Esto debería ser esclarecedor. Efectivamente, Preston tomó el micrófono minutos después, con champán en mano. Agradeció a los invitados su asistencia, elogió la inteligencia y la belleza de Verónica y luego giró inesperadamente. Algunos cuestionaron nuestra relación, dijo, dirigiendo su mirada deliberadamente hacia mí. Algunos creían que Verónica se merecía a alguien que no le brindara estabilidad, que eligiera la autocomplacencia artística por encima de las responsabilidades familiares. La sala se tensó notablemente. Olivia, sentada a la mesa de la fiesta nupcial, miraba fijamente su plato. La sonrisa de Verónica permaneció fija, aunque sus nudillos se pusieron blancos alrededor de su copa de champán. Pero esta noche demuestra que las decisiones correctas conducen a los resultados correctos, continuó Preston. El éxito no es accidental, es deliberado, proviene del buen juicio y de los valores tradicionales. De verdad está convirtiendo un brindis de boda en un discurso de campaña, susurró Marcus. Observé a Verónica, reconociendo el ligero rubor que le subía por el cuello. Una señal de nuestro matrimonio que significaba que estaba mortificada, pero la ocultaba tras su fachada profesional. Algunos caminos no llevan a ninguna parte, concluyó Preston, mientras que otros conducen a la prosperidad y la influencia. Agradezco que Verónica haya encontrado el camino correcto. Un cortés aplauso siguió cuando regresó al lado de Verónica, besándola triunfalmente en la mejilla. ¡Qué idiota!, murmuró Marcus. ¿Estás bien? Asentí, sorprendentemente impasible. Perfecto, de hecho. Al observar la desesperada necesidad de Preston de imponer su dominio, sentí la claridad y la certeza de que la siguiente fase de la velada sería realmente muy interesante. La recepción dio paso al baile. Permanecí en mi mesa, contento de observar cómo la élite de Manhattan realizaba la intrincada coreografía social que habían perfeccionado durante décadas. Verónica y Preston se movían entre los invitados, aceptando felicitaciones y conectando, como pez en el agua. ¿No vas a bailar, papá? Olivia apareció a mi lado, con las mejillas sonrojadas por el champán. No es lo mío, cariño. Puso los ojos en blanco. Vamos, un baile no te eliminará. Incapaz de negarme, me dejé llevar a la pista de baile. Mientras nos balanceábamos al ritmo de un estándar de jazz, vi a Verónica observándonos con una expresión indescifrable. Preston, todavía furioso por mi año sabático. Olivia dijo en voz baja. Le dijo a mamá, es ridículo que desperdicie mi educación en una industria frívola cuando podría estar haciendo contactos en finanzas o política. Mantuve una expresión neutral a pesar de mi creciente irritación. ¿Y qué le dijiste? Que prefiero crear algo significativo que pasarme la vida vendiendo influencia. Olivia sonrió con picardía. No le gustó la respuesta. Al terminar la canción, apareció Preston, con su sonrisa de político firme, aunque su mirada seguía fría. ¿Te importa si me pido prestada a Olivia un momento? El congresista Harley quiere hablar sobre las oportunidades de prácticas de verano en Washington. En realidad, empezó Olivia. Es decisión de Olivia. Intervine con calma. La sonrisa de Preston se tensó. Algunas decisiones requieren la guía de un adulto. No todos entienden lo que está en juego al construir un futuro real. Te sorprendería lo que yo entiendo, respondí con serenidad. ¿Lo haría?
Su fachada se desvaneció un poco. Seamos honestos, Blackwell. Eres un desertor universitario que tuvo suerte con unos libros. ¿Qué podrías entender de construir un futuro legítimo? Las conversaciones cercanas se silenciaron cuando las cabezas se volvieron hacia nuestro intercambio. Papá, advirtió Olivia, sintiendo que la tensión aumentaba. Preston continuó, envalentonado por el alcohol y el público. ¿Por qué no les haces un favor a todos y cortas lazos con mi esposa y su familia? Tu presencia aquí es simplemente incómoda para todos. Lo observé con calma, comprendiendo de repente la atracción de Verónica por ese hombre. Representaba todo lo que ella creía necesitar. Estatus, seguridad, respetabilidad, poder. ¿Sabes qué es incómodo, Preston? Dije, con voz tranquila pero clara. Tener $400 millones en el banco de tu esposa, mientras te escucha demuestra exactamente por qué eso es una terrible decisión de inversión. El rostro de Preston se congeló. ¿Qué acabas de decir? Creo que cerraré mi cuenta el lunes por la mañana. Continué conversando. Mis asesores financieros llevan meses sugiriendo diversificación, pero la mantuve en Whitmore Capital por respeto a Verónica. Claramente, ese respeto no es mutuo. El silencio a nuestro alrededor era absoluto. Verónica había aparecido al lado de Preston, con el rostro ceniciento. Theodore, empezó. Preston no quiso decir eso. Oh, creo que quiso decir exactamente lo que dijo, respondí con calma. Y quiero decir exactamente lo que digo sobre la transferencia de la cuenta. La expresión de Preston pasó rápidamente de confusión a incredulidad y horror creciente a medida que la realidad de quién era yo y lo que acababa de hacer se asimilaba por completo. Las consecuencias de mi anuncio resonaron por la recepción como una onda expansiva. Las conversaciones se detuvieron a media frase, sustituidas por susurros urgentes y miradas furtivas. Preston se quedó paralizado, con el rostro pálido mientras las consecuencias de sus actos se hacían evidentes. Verónica rompió el silencio primero. Theodore, quizás deberíamos hablar de esto en privado. No hay nada que discutir, respondí. Con calma. Preston dejó muy clara su postura. Marcus apareció a mi lado, apenas conteniendo su diversión. Tío, deberías ver la cara del presidente del banco ahora mismo. Parece que alguien acaba de cancelar la Navidad. Preston se recuperó lo suficiente como para intentar controlar los daños. Claramente ha habido un malentendido. No tenía ni idea de que fueras un autor de éxito, añadí, ni un importante depositante en el banco de tu esposa. ¿Qué parte te confundió exactamente? Varios invitados disimulaban mal su diversión. Olivia observaba el intercambio con una satisfacción manifiesta. Este no es el entorno adecuado, siseó Preston, mientras su máscara de político se deslizaba aún más. Parecías bastante cómodo insultándome en este entorno, observé. Es curioso cómo la propiedad solo importa cuando te toca a ti. Verónica puso una mano en el brazo de Preston para contenerlo mientras abría la boca para replicar. Quizás deberíamos reunirnos con nuestros otros invitados, sugirió con firmeza. Mientras se retiraban, Olivia se unió a mí. Eso fue absolutamente épico, papá, susurró. Nunca había visto a Preston sin palabras antes. No era mi intención, respondí con sinceridad. Pero ya no quiero ser más el villano de su narrativa. La banda reanudó su música mientras la fiesta de la boda intentaba volver a la normalidad. Me dirigí hacia la salida, con mi propósito cumplido. Jason me interceptó. Salir tan pronto. El espectáculo apenas comienza. El equipo ejecutivo del banco está acurrucado en un rincón, sufriendo lo que parece ser un colapso total. Negué con la cabeza. He dejado mi punto de vista espectacular. Marcus estuvo de acuerdo. Verónica nunca le contó a nadie sobre tu éxito. Creo que necesitaba creer que aún luchabas por justificar sus decisiones. Esa idea resonó más de lo que esperaba. Quizás todos construimos narrativas que nos permiten dormir por la noche, que hacen que nuestras decisiones parezcan sabias y necesarias en lugar de simplemente humanas y defectuosas. Cuida de Olivia, dije, abrazándolo. Y de ti mismo. Mientras esperaba el ascensor, oí pasos rápidos detrás de mí. Me giré y vi a Verónica, ligeramente sin aliento. ¿Te vas?, preguntó. Ya me he quedado demasiado tiempo. Me observó, viéndome de verdad quizás por primera vez en años. ¿Tuviste tanto éxito cuando estábamos juntos? Sonreí con tristeza. No, pero siempre lo fui. ¿Decidida? Las puertas del ascensor se abrieron, ofreciendo una vía de escape a una conversación que debía haberse mantenido 20 años atrás. Theodore, dijo Verónica en voz baja sobre la cuenta.
Nos encontramos en el silencioso pasillo fuera de la recepción. Los apagados sonidos de la celebración creaban un irónico telón de fondo para nuestra conversación. ¿Era necesario?, preguntó Verónica con voz tensa. Amenazar al banco por insultos personales. No amenazas, respondí con calma. Preston dejó claro lo que sentía. Tomó una decisión de negocios basada en esa información. Suspiró, alisándose el vestido de novia distraídamente. Él no te conoce como yo. No entiende tu historia. Es solo eso. Verónica, la interrumpí con suavidad. Tú tampoco me conoces ya. Has construido esta narrativa donde sigo siendo la escritora en apuros que dejaste atrás, donde tu decisión fue la única opción sensata. Sus ojos se encontraron con los míos. Un destello de doloroso reconocimiento cruzó su rostro. ¿Por qué nunca se lo dijiste?, pregunté. Sobre el Premio Nacional del Libro, la editorial, nada de eso. Verónica apartó la mirada. Complicó la historia que había construido. ¿Te refieres a tu historia? No lo negó. Y construiste una vida basada en ciertas decisiones, Teodore, ciertos valores. Si triunfaste bajo tus propios términos, entonces quizás te equivocaste en lo que importa, concluí en voz baja. Nos quedamos en silencio. 20 años de verdades no dichas flotando entre nosotros como fantasmas. No me equivoqué en todo, dijo finalmente. Queríamos vidas diferentes. Eso no ha cambiado. No, estuve de acuerdo. No ha cambiado. Desde dentro de la recepción, oímos la voz alzada de Preston, seguida del tono apremiante del presidente del banco. Verónica cerró los ojos brevemente. Se recuperará, dije. Los políticos siempre lo hacen. ¿La cuenta?, preguntó en voz baja. Lo consideré. La verdad era que guardaba mi dinero en Whitmore Capital en parte por inercia y en parte por una persistente sensación de conexión con Verónica. Ninguna de las dos era razón suficiente para quedarme. Transferiré la mayor parte, decidí. Pero dejaré lo suficiente para demostrar que no hay una venganza personal. No se trata de castigarte, Verónica. El alivio se reflejó en su rostro, seguido de algo más complejo. Tal vez el reconocimiento de que incluso ahora estaba considerando su bienestar. «Sabes», dijo en voz baja, «a veces oigo tu audiolibro sonando en las librerías. Siempre reconozco tu estilo profesional, incluso antes de ver tu nombre. Hay una cualidad particular en tu escritura, un sello de Theodore Blackwell. La confesión me sorprendió. Sigues mi carrera desde la distancia», admitió. «Habría sido más fácil si hubiera fracasado, de verdad». La honestidad fue refrescante después de años de narrativas cuidadosamente elaboradas. Probablemente, asentí con una leve sonrisa. Pero cuando tomé el camino fácil. Verónica rió, un sonido genuino que no había oído en años. Nunca. Ese era el problema y quizás el punto. Olivia apareció en la puerta con expresión cautelosa. ¿Todo bien? Verónica se recompuso, recuperando su imagen profesional. Tu padre se iba. Asentí. Felicidades por tu matrimonio, Verónica. Lo digo en serio. Mientras caminaba hacia el ascensor, Olivia me siguió. Te acompaño a la salida. Detrás de nosotras, Verónica regresó a la recepción de su boda en Preston y perdió el control y la vida que había elegido. Pero algo había cambiado entre nosotras. Una tensión largamente acumulada finalmente se liberó. Olivia viajó conmigo en el taxi, un silencio inusual mientras las luces de Brooklyn se difuminaban al pasar por nuestras ventanas. ¿Estás bien?, pregunté, estudiando su perfil. Ya te pareces al de su madre. Con una franqueza que Verónica había cambiado hacía tiempo por un refinamiento profesional. Sí, dijo, solo lo estoy procesando. La cara de Larry cuando mencionaste la cuenta valió cada cena familiar incómoda que soportaré durante la próxima década. Me reí. No intentaba crear drama. Claro que no. Olivia sonrió con suficiencia. Acabas de mencionar $400 millones casualmente durante una boda. Tenía razón. Una parte de mí, una pequeña parte insignificante que rara vez reconocía, había disfrutado viendo cómo la cosmovisión cuidadosamente construida de Preston se desmoronaba en tiempo real. ¿Crees que mamá lo sabía?, preguntó Olivia de repente. ¿Sobre tu éxito? Consideré esto. Sabía algunos detalles. Quizás no todo. Guardaba tu primer libro publicado en el cajón de su oficina. Olivia dijo, lo encontré una vez buscando sellos. Cerró el cajón tan rápido. Cuando le pregunté por ello, cambió de tema enseguida. Esta revelación me incomodó.
Me imaginé a Verónica desestimando mis logros por completo, no en secreto, rastreándolos. La gente es complicada, dije finalmente. Incluso los padres, asintió Olivia. Recuerdo cuando se fue. Nunca dijiste una mala palabra sobre ella. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando pregunté por qué. Es tu madre. Aún así, la mayoría de los padres divorciados no toman ese camino fácil. Llegamos a mi edificio, pero Olivia no hizo ademán de salir. Lo que dijiste esta noche sobre seguir tu pasión a pesar de los riesgos. Dudó. He estado pensando en posponer la universidad por completo. Me giré para mirarla de frente. ¿Para publicar? Asintió. Tus prácticas me hicieron darme cuenta de que soy bueno en esto, papá. Muy bueno identificando talento, editando, haciendo marketing. Pero Preston dice que es la autodestrucción de mi carrera. ¿Qué dice tu madre? Interrumpí con suavidad. Olivia pareció sorprendida. Dijo que debería hablar contigo. En realidad, que tú lo entenderías mejor que ella. Algo cálido floreció en mi pecho. Después de todo, Verónica aún reconocía lo que yo podía ofrecerle a nuestra hija y ella no. Permiso para elegir un camino incierto. La universidad siempre estará ahí, dije. Pero si publicar te enciende por dentro, vale la pena seguir esa llama. Aunque sea arriesgado, especialmente entonces, respondí. La seguridad rara vez conduce a la realización, Olivia. La comodidad rara vez conduce al crecimiento. Olivia se inclinó para abrazarme. Su abrazo feroz. Gracias, papá. Al apartarse, su teléfono sonó con un mensaje de texto. Es mamá. Al parecer, Preston está en modo de control de daños total. El presidente del banco parece listo para asesinarlo. Hice una mueca. No era mi intención causar problemas. Tal vez no. Olivia sonrió. Pero a veces el karma funciona por canales inesperados. Me besó en la mejilla antes de deslizarse fuera del taxi. Te llamaré mañana. Esta recepción de boda está a punto de volverse legendaria. Mientras el taxi se alejaba, me di cuenta de algo profundo. Ya no necesitaba a Verónica para reconocer mi éxito. Ya no necesitaba a Preston para respetar mis decisiones. Había construido exactamente la vida que quería en mis propios términos. Y eso fue suficiente victoria. Pasaron 3 meses. El otoño se desvaneció en invierno. Y Nueva York se transformó bajo una rara y prístina nevada que cubrió la ciudad de blanco. Estaba trabajando hasta tarde en mi oficina, revisando manuscritos de aspirantes a autores cuando sonó mi teléfono. El número de Verónica aparecía en la pantalla. La pantalla me sorprendió. Habíamos tenido poco contacto desde la boda, salvo un breve y cortés intercambio de correos electrónicos sobre las transferencias de cuentas y algunos detalles logísticos sobre el calendario de vacaciones de Olivia. Cumplí mi palabra sobre el dinero. Transferí la mayoría de mis fondos a otra institución, pero mantuve lo suficiente en Whitmore Capital para no parecer vengativo o mezquino. Sin embargo, el banco había sobrevivido la retirada. Me enteré por Marcus de que hubo algunas conversaciones tensas en la sala ejecutiva. Verónica, respondí, sorprendida. ¿Todo bien? Dijo con voz cuidadosamente neutral. Te llamo porque el banco celebra su cena anual de dotación para las artes el mes que viene. Nos gustaría que fueras la oradora principal. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿Quieres que hable en un evento del banco? Después de todo lo que pasó. Fue idea mía, en realidad, admitió. El tema son caminos poco convencionales hacia el éxito. Parecía apropiado dados los acontecimientos recientes. No se me escapó la ironía. ¿Qué opina Preston de esto? Una pausa. Preston y yo nos estamos tomando un tiempo separados. Estamos separados. Esto fue inesperado. Lamento escuchar. ¿Eso es lo que eres? Preguntó, con un atisbo de la antigua Verónica atravesando su apariencia profesional. Sí, dije con sinceridad. Nunca te deseo infelicidad. Verónica suspiró. La boda era solo un síntoma de problemas mayores. Preston quería una esposa trofeo que apoyara sus ambiciones políticas sin cuestionarlas, no una directora ejecutiva con sus propias opiniones y trayectoria profesional. Resulta que queríamos cosas diferentes. Su pérdida, dije simplemente. Otra pausa. Olivia me mostró su portafolio editorial. Verónica continuó. Tiene talento como su padre. Coincidí, esperando las preocupaciones habituales sobre estabilidad profesional y seguridad financiera. Le dije que la ayudaría a aplazar la universidad, dijo Verónica. Que a veces el camino menos convencional es el correcto. Que me equivoqué al descartar esa posibilidad.
Casi se me cae el teléfono. ¿En serio? No suenes tan sorprendido, Teodore. Soy capaz de crecer y aprender. Su tono era seco, pero percibí la sonrisa en su voz. Sobre la cena de la fundación, continuó. ¿Lo harás? ¿Lo haré? Dije. Ni siquiera has preguntado por los honorarios por la conferencia. Considéralo un favor. Entre viejos amigos. Verónica se quedó callada un momento. ¿Somos amigos? Compartimos una hija extraordinaria y 2 décadas de historia. Respondí. Yo diría que somos algo. ¿Algo? Repitió. Supongo que es bastante preciso. Después de colgar, me senté en mi escritorio, con los dedos trazando el lomo de mi primera novela publicada, la que había escrito después de nuestra separación. Había comenzado como algo triste, pero evolucionó a algo inesperado y esperanzador, como la vida misma, supongo. Mi teléfono sonó con un mensaje de Olivia. Acababa de recibir noticias de mamá sobre la conferencia principal. Un momento de círculo completo. Sonreí, pensando en lo diferente que se habían desarrollado las cosas de lo que esperaba. La noche de la boda no había asistido buscando reivindicación o venganza, aunque ambas me habían encontrado de todos modos. Lo que había encontrado, en cambio, era algo más valioso. Paz con el pasado, orgullo por mi hija y la tranquila certeza de que ser fiel a mí misma había sido la decisión correcta desde el principio. Algunos podrían llamarlo venganza. El desertor escolar que se convierte en el orador principal, el escritor que lucha por conseguir un puesto en el éxito financiero, el exmarido que encuentra satisfacción y paz mientras que un nuevo matrimonio se tambaleó y se desmoronó. La historia del desvalido con un final satisfactorio. Pero yo lo veía de otra manera. No se trataba de venganza en absoluto. Era simplemente la vida desarrollando su propia narrativa perfecta, una decisión auténtica a la vez. Se trataba de ser fiel a uno mismo, incluso cuando todos te dicen que estás equivocado, incluso cuando el camino seguro parece mucho más fácil. A veces, la mejor reivindicación no está planeada ni orquestada. Simplemente ocurre de forma natural cuando te niegas a comprometer tu identidad, cuando sigues adelante a pesar de las dudas y los reveses. Y a veces, años después, miras atrás y te das cuenta de que el camino difícil fue, en realidad, el correcto desde el principio.